Hola, ¿qué tal? Soy Marco Veneros y estoy muy feliz por presentarte el nuevo video de enseñanza de programación de computadoras con el software Autoflujo 2.0. Bueno, continuando con el estudio de la estructura repetitiva while, vamos a diseñar un diagrama de flujo para obtener la sumatoria de un número. Y después vamos a ver cómo realizando pequeñas modificaciones podemos hacer que nuestro diagrama obtenga también el factorial de un número. Muy bien, hecha ya la presentación de este video, vamos con el desarrollo del ejemplo. Vamos a explicar primero lo que es la sumatoria de un número. Para ello vamos a analizar la siguiente presentación para que quede claro el ejercicio que vamos a resolver. Muy bien, tenemos la sumatoria de un número. Para ello vamos a suponer que la variable que vamos a utilizar en este caso n sea 5. Si n es igual a 5, la sumatoria de un del valor de n va a estar dado por la suma de la serie que va desde 1 hasta 5. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y todo este resultado lo vamos a almacenar en una variable llamada s. Entonces, si realizamos la sumatoria del número, vamos a ver que 2 más 1 es 3, 3 más 3 es 6, más 4 10, más 5 15, con lo cual el resultado de la variable s es 15, es decir, la sumatoria para n igual a 5 va a ser 15. Muy bien, ahora en términos de programación, lo que vamos a utilizar es una variable que técnicamente se llama variable acumuladora. ¿Por qué? Porque va a almacenar el resultado de todo este proceso, de toda esta expresión. En este caso va a ser nuestra variable s, que va a tener esa función, la de almacenar la sumatoria de la serie. Luego vamos a utilizar una variable llamada c, que en la práctica va a ser una variable contadora, que si recordamos el anterior video, una variable contadora tiene esa función de incrementarse o decrementarse. En este caso, esta variable contadora c va a tener la función de incrementarse desde 1 hasta el valor de 5. Va a ir contando 1, 2, 3, 4, 5. Va a ir generando esos valores. Y vamos a utilizar también una variable. Bueno, el límite de la serie va a estar dado por el valor de la variable n, que en este caso es 5. Sabemos que n es igual a 5, por lo tanto el límite de nuestra serie va a estar determinado por el valor de la variable n. Resumiendo entonces, ya para entrar de lleno al desarrollo del diagrama, vamos a utilizar tres variables, sí, está muy bien. La variable n, en n vamos a leer el valor para el cual se va a obtener la sumatoria. Vamos a obtener una variable acumuladora llamada s, que va a tener la función de ir acumulando los resultados de esta expresión, y una variable contadora c, que va a ir desde 1 hasta el límite de la expresión, que no es otro que el valor de la variable n. Bueno, entonces, una vez explicado nuestro ejemplo, vamos de lleno con el desarrollo de nuestro diagrama de flujo. Entonces ingresamos como siempre a nuestro programa, al programa Autoflujo. Nos vamos a todos los programas, hacemos un clic donde dice Autoflujo para Windows y hacemos un clic en la opción Autoflujo 2.0. Bueno, comencemos. Como siempre, y es conocido en nuestros videos, que para que estos videos se puedan ver mucho mejor, hacemos un ajuste con los símbolos, los vamos a agrandar. Por supuesto, ustedes en la práctica no es necesario que hagan esto, simplemente esto tiene el objetivo de que en los videos los símbolos y letras se vean mucho mejor. Entonces vamos a irnos a la opción símbolos, vamos a modificar un poco el ancho del símbolo, vamos a hacer que sea un poquito más grande, por ejemplo ahí, vamos a modificar el alto y vamos a aumentar el tamaño de la letra para que pueda apreciarse mejor. Muy bien, hechos estos ajustes, comencemos con el desarrollo del diagrama. Sabemos que todo diagrama siempre comienza con el símbolo inicio. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos el símbolo inicio, hacemos un clic con el botón secundario para escribir el contenido de este símbolo, inicio. Vamos a utilizar, vamos a introducir
vamos a necesitar un valor para la variable n, ¿no? Si recordamos, vamos a ayudarnos con esta imagen para ver todos los elementos que vamos a necesitar. Sabemos que necesitamos una variable n para leer el valor para la sumatoria. Entonces lo vamos a leer. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar este símbolo que simboliza la entrada de datos por teclado, o también podemos utilizar este otro que es el símbolo que denota entrada de datos de manera general. Utilicemos para variar este símbolo para variar un poquito el desarrollo de nuestros diagramas. Muy bien. Aquí vamos a hacer que se lea un valor para nuestra primera variable, para la variable n. Muy bien, lo que necesitamos a continuación, y nos vamos a ayudar con la imagen, son dos variables. Necesitamos una variable acumuladora llamada S y una variable contadora llamada C. Vamos a comenzar con la más facilita, que en este caso sería la variable C. Entonces utilizamos un símbolo de proceso y decimos que la variable C va a comenzar, si nos fijamos la imagen, la variable C debe comenzar en 1, es decir, va a comenzar a contar 1, 2, 3, así sucesivamente. Por lo tanto, el valor inicial de C va a ser 1. Muy bien, ahora vamos a definir nuestra variable acumuladora. En este caso, la variable acumuladora es S. Tenemos que tomar en cuenta un detalle muy importante cuando trabajamos con variables acumuladoras, y es algo que no hay que olvidar, porque al momento de inicializar una variable acumuladora tenemos que tener en cuenta cuál es la operación que va a almacenar la variable, ¿no? En este caso, la variable acumuladora S va a almacenar sumas. Por lo tanto, esta variable debe ser inicializada con el valor neutro para la suma. En la suma sabemos que el 0 es el valor neutro, es el valor que no modifica una suma. Por lo tanto, desde ahora y para en adelante, recuerden que si la variable acumuladora va a almacenar sumas, siempre debe ser inicializada en 0. Lo mismo pasa con la resta, ya sean sumas o restas, tenemos que inicializar la variable acumuladora en 0. Por lo tanto, vamos a hacer esto. S es igual a 0. Muy bien, ya tengo mi variable contadora y mi variable acumuladora. Lo que hacemos a continuación es, y recordando un poco el anterior video, vamos a utilizar la estructura repetitiva mientras, la estructura repetitiva while, que si recordamos está controlada por una condición. En función de esta condición, si se cumple esta condición, nuestra estructura va a ir llevando a cabo procesos que se van a repetir, siempre con la verificación de la condición. Cumple, sí, repite, cumple, sí, repite. Mientras se cumpla la condición, repetir este proceso. Una vez que deje de cumplir la condición, por lo tanto, el ciclo va a terminar. Entonces, esta es la forma que tenemos que respetar para nuestra estructura repetitiva. Entonces, vamos con autoflujo y vamos a utilizar el símbolo para el ciclo repetitivo while o mientras en español. Bien, analicemos nuestro ejemplo. El ciclo repetitivo va a estar controlado por la variable C. Entonces, ¿cuál es la condición que va a definir el fin del ciclo repetitivo? La condición va a ser, mientras C sea menor o igual, en este caso a 5, todo esto se va a repetir. Generalizando, porque sabemos que 5 está definido por el valor de la variable n. Nuestra condición va a ser, mientras C tome valores menores o iguales a n, entonces esto debe repetirse, debe ir sumando. Por lo tanto, esa es nuestra condición y esa es la que vamos a poner aquí dentro de este símbolo. Mientras C sea menor o igual al valor de n, esa es la condición para el ciclo repetitivo. Mientras C sea menor o igual a n, ¿qué es lo que tiene que suceder? Veamos. Lo que tiene que suceder es
que tiene que irse almacenando la suma de estos valores, que no es otra cosa que nuestra variable S tiene que ir almacenando la suma de los valores de C, porque se va a ir cambiando 1 más 2 más 3, etc. Entonces, mientras se genera el valor de C, esos valores tienen que irse acumulando con los anteriores. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer y vamos a ver, conocer la notación clásica de un acumulador. Escribimos, el valor de S va a estar dado por el valor de S más el valor de la variable C. Entonces esto es muy importante y lo vamos a entender mucho mejor en cuanto ejecutemos el diagrama y analicemos la prueba de escritorio. Pero esta es la notación clásica de un acumulador, es decir, al valor anterior de S, adicionarle el valor actual de C, y eso va a ser sucesivamente. En otras palabras, S va a ir acumulando toda esta suma. Muy bien, una vez hecho almacenado el resultado, lo que tenemos que hacer a continuación es incrementar el valor de la variable C. Por lo tanto, aquí vamos a hacer que C incremente su valor en una unidad. ¿Por qué? Porque está contando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto, si esta variable tuviese que incrementar su valor en más unidades, pondríamos ese valor aquí en vez de 1. Bueno, lo que necesitamos ahora es un conector de flujo para denotar el final de nuestro ciclo repetitivo. Entonces ponemos un conector de flujo y ya lo mencionamos en el anterior video, que en autoflujo los conectores de flujo para la estructura while y for siempre deben tener dentro la variable, perdón, la letra R, que significa repetir, que indica que esto tiene que repetir. Esa es una característica muy propia de autoflujo. Bueno, por último, lo que tenemos que hacer es mostrar el resultado. Por lo tanto, vamos a utilizar este símbolo, botón secundario, y vamos a mostrar el resultado de nuestra sumatoria, que no es otra cosa que el valor de la variable S. Muy bien, arreglamos un poquito, podemos arreglar el tamaño, la forma de nuestros símbolos. Y finalizamos el mismo con la palabra fin. Ya están los elementos de nuestro diagrama. Lo que hacemos a continuación es enlazarlos siempre en orden, ¿no? Ahí está. Sin soltar el botón principal del ratón, vamos enlazando los símbolos de nuestro diagrama. Muy bien, entonces conectamos aquí. Ya está. Lo propio. Aquí es muy importante expresar esta flecha, esta. Siempre debemos trazar en autoflujo primero el flujo por sí, siempre, siempre. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Decimos que va a haber una línea de aquí hasta aquí. Muy bien. Y ahora hacemos la siguiente línea por no. Muy bien, ya están conectados los símbolos. Podemos mejorar un poco la apariencia de nuestro diagrama moviendo los símbolos, nada más, para que las líneas terminen de ajustarse. Ahí está mucho mejor, un poquito más. Lo propio con este símbolo. Y bueno, esos ya es simplemente para que nuestro diagrama se vea mucho mejor. Muy bien, si nos fijamos aquí las etiquetas de los flujos están un poco pegados a las líneas, entonces hacemos un clic en la línea y nos ayudamos con estos botoncitos para mejorar la posición de la etiqueta de las líneas. Se ve mucho mejor y lo propio con esta línea, hacemos un clic sobre la línea y
corregimos la posición de la etiqueta. Muy bien, nuestro diagrama ya está diseñado correctamente. Lo que podemos hacer es guardar este diagrama antes de ejecutarlo. Siempre es bueno hacer esta operación. Entonces presionamos el botón guardar. Vamos a poner como ejemplo, ejemplo 2 while. Muy bien. Muy bien, ahora sí veamos cómo funciona nuestro diagrama de flujo. Vamos a plantear el mismo ejemplo que de esta parte, es decir, vamos a hacer para cuando n toma el valor de 5, realiza esta operación y el resultado debe ser 15. Veamos cómo funciona nuestro diagrama. Hacemos un clic sobre la opción paso por paso, ejecutar el diagrama, sí. Muy bien, el diagrama ya se está ejecutando, vamos a activar la prueba de escritorio para ver el comportamiento de nuestras variables. Muy bien, aquí está, nos indica que es el símbolo terminal. Pasamos al siguiente proceso, nos dice que este símbolo sirve para ingresar datos, nos está pidiendo un valor para n y vamos a poner el mismo valor de nuestro ejemplo, es decir, que n sea igual a 5, presiono enter para terminar la entrada de datos. Vemos que la variable ya ha sido definida. Vamos al siguiente proceso, se está declarando la variable c con el valor inicial de 1. Pasamos al siguiente proceso y se define la variable acumuladora s con el valor de 0. Muy bien, ahora sí aquí tenemos la condición. Dice, ciclo repetitivo controlado por condición, lo que hace es, está comparando el valor de s y n. Pregunta, si c es menor o igual a n, c es 1 y n es 5. Pregunta, ¿1 es menor o igual a 5? Sí. Por lo tanto, entra en juego el acumulador y veamos cómo funciona. El valor de S, el valor inicial de S es 0. A ese valor se le está añadiendo el valor actual de C, que es 1. Por lo tanto, dice 0 más 1, el valor de S ahora ya no es 0, sino el valor es 1. Esa es la función del acumulador. Veamos lo que hace el contador. El contador dice al valor de C adicionarle 1. C valía 1. Pero más 1, dice 1 más 1, ahora el valor de C es 2. Veamos, repite, vuelve a comparar. C es menor o igual a 1, el valor de C es 2. ¿2 es menor o igual a 5? Pregunta. Sí, por lo tanto, hace la actualización. Dice, el valor anterior de S era 1, más el valor actual de C, que es 2, dice 1 más 2, ahora el valor de S es 3. Veamos lo que hace el contador. El contador tenía el valor de 2. Dice 2 más 1, 2 más 1, el valor de C es 3. Sigamos. Pregunta, ¿C es menor o igual a n? ¿3 es menor o igual a 5? Sí. ¿Qué es lo que hace? Agarra al valor anterior de S, que es 3, y le añade el valor actual de C, que es 3. Por lo tanto, 3 más 3, el nuevo valor de S es 6. Veamos lo que hace C. Dice el valor de C era 3, más 1, ahora el valor de C es 4. Muy bien, pregunta, ¿C es menor o igual a n? ¿4 es menor o igual a 5? Sí, por lo tanto, realiza, ¿no? S es 6, más el valor actual de C, que es 4, dice 6 más 4, ahora el valor de S es 10. C valía 4. Pero más 1, ahora el valor de C es 5. Y la última comparación dice, C es menor o igual a n, C es 5, n es 5. 5 es menor o igual a 5, es igual, por lo tanto cumple la condición. Hace la última acumulación, dice 10, que es el valor anterior de S, más el valor actual de C es 5, dice 10 más 5, el nuevo valor para S es 15. Tenemos que C era 5 más 1, ahora 5 más 1, el nuevo valor de C es 6. Incrementa su valor, C, pregunta, C es menor o igual a n, 6 es menor o igual a 5, pregunta, 6 es menor o igual a 5, no es menor ni es igual, por lo tanto finaliza el ciclo repetitivo y nos muestra como resultado del diagrama que
el resultado de la sumatoria es 15. Con lo cual vemos que nuestro diagrama ha obtenido el mismo valor del ejemplo, ¿no? Por supuesto, en la práctica podemos probar con otros valores, ¿no? Eso ya se los dejo como tarea, pero vemos que el diagrama ya funciona. Al comienzo del video planteamos que en este ejercicio íbamos a hacer que este mismo diagrama nos sirva para calcular el factorial de un número. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero que nada vamos a ver qué es lo que queremos realizar. En realidad el ejercicio es exactamente casi lo mismo. Analicemos, ahora vamos a ver lo que es el factorial de un número. Dice, si n es igual a 4, el factorial del número va a estar dado, el factorial f va a estar dado por la multiplicación de la serie que va de 1 hasta 4, es decir, 1 por 2, por 3, por 4, que en este caso es 24, nos dice que el factorial de 4 es 24. Si nos fijamos con el anterior ejercicio, vamos a ver que aquí simplemente cambia simplemente un par de cosas. Cambia el símbolo, que ya no es una suma, sino es un producto, una multiplicación. Nada más, que es cambiar el símbolo, pero después vamos a ver que también vamos a tener que cambiar el acumulador. Ya en términos, para nuestro ejemplo, los elementos se mantienen. Vamos a necesitar el contador para que cuente de 1 hasta el valor definido por la variable n, en este caso 4, que va a ser la variable n, y nuestro contador va a contar 1, 2, 3, 4, y el factorial lo que va a tener que hacer es ir acumulando esta multiplicación. Entonces vemos que los elementos son los mismos, pero tenemos que tener un cuidado ahora. No es una multiplicación, perdón, no es una sumatoria la que estamos almacenando. Hace rato eran sumas. Ahora estamos acumulando productos, multiplicaciones. En el caso de la suma dijimos que cuando son variables acumuladoras, para la suma y para la resta esta variable debe ser inicializada con el valor neutro para la suma, que es el 0. El 0 no afecta nunca ni a una suma ni a una resta. 1 más 0 va a ser 1, 2 más 0 siempre va a ser 2, 1 menos 0 va a seguir siendo 1, etc. Lo que quiero decir es que el 0 no afecta a la operación, a la suma y a la resta. Pero para la multiplicación vamos a tener que corregir esto. ¿Por qué? Porque el valor neutro para la multiplicación y la división no es el 0, sino es el 1. Por lo tanto, cuando realicemos ejercicios donde tengamos que trabajar, ya sea con multiplicaciones o divisiones, el acumulador ya no tiene que estar en 0, debe ser inicializado en el valor neutro para la división y multiplicación, que no es otro valor que el número 1. Todo número multiplicado por 1 es el mismo valor, no afecta a la operación. Todo número dividido entre 1 es el mismo número. Por lo tanto, el valor neutro para la división y multiplicación es el 1. Realicemos estas modificaciones. Entonces, vamos a cambiar para nuestro ejemplo. Nuestra variable se va a llamar f y vamos a modificar el valor de inicialización, ¿no? Entonces, la principal corrección viene en este caso. Ahora vamos a obtener lo que es el factorial. Por lo tanto, puede llamarse cualquier letra, pero para ser consistentes con el ejemplo, que se llame f de factorial. Y lo más importante, esto es realmente importante, el valor inicial para el acumulador tiene que comenzar en 1. ¿Por qué? Porque ahora no va a almacenar sumas ni restas, sino una multiplicación. Vamos a cambiar la expresión, ya no es s, nuestra variable ahora se llama f, y vamos a decir que el valor de f va a estar dado por el valor de f, y como es factorial, cambio el operador, ya no es suma, sino multiplicación, por la multiplicación con la variable c. Muy bien, hemos hecho las correcciones para que nuestro diagrama, que servía para obtener una sumatoria, ahora nos sirva para obtener un factorial. Cambiamos el valor del acumulador de 0 a 1
y cambiamos la operación. Ya no es una suma, sino una multiplicación. Bien, en el ejemplo tenemos el factorial para 4, entonces vamos a trabajar con el mismo valor. El resultado que tenemos que obtener es 24. Veamos. Vamos a correr nuevamente nuestro diagrama, activamos la prueba de escritorio y decimos el valor de n, y queremos saber cuál es el factorial para 4. Vamos al siguiente proceso, vemos que c es inicializado en 1, la variable para factorial también en 1, la condición sigue siendo la misma porque la serie tiene que ir de 1 hasta n, y lo que hace es preguntar, c es 1 y n 4. ¿1 es menor o igual a 4? Sí, es menor. Lo que hace en este caso es, tenía f el valor inicial 1 y se está multiplicando con el valor de c. 1 por 1, 1. Eso es lo que hace. 1 por 1, 1. Se ha llevado a cabo la primera operación. El valor de c incrementa en una unidad, ahora es 2. Repite, pregunta. ¿2 es menor o igual a 4? Sí. ¿Qué es lo que hace? Agarra el valor anterior de f1 y lo multiplica con el valor de 2. Por lo tanto, 1 por 2 es 2. Ya se llevó a cabo la segunda operación. C incrementa su valor en una unidad, ahora es 3. Pregunta. ¿3 es menor o igual a 4? Sí. Por lo tanto, agarra. El valor actual de f es 2, el valor de c 3. Multiplica 2 por 3 y el nuevo valor para f es 6. 2 por 3, 6. El valor de f, 6. C incrementa su valor en una unidad, ahora es 4. Pregunta. ¿4 es menor o igual a 4? Sí. Realiza la última operación. El valor de f, 6. El valor de c, 4. 6 por 4, 24. Por lo tanto, el nuevo valor de f es 24. C incrementa su valor a una unidad, ahora es 5. Pregunta. C es menor o igual a 4, 5. N4. Pregunta. ¿5 es menor o igual a 4? No, ya no cumple la condición, por lo tanto, sale. Bueno, y aquí el diagrama nos muestra que hemos cometido un error. Dice esta variable no tiene valor porque ahora nuestra variable no es s, sino es f. Bueno, son errores que suelen suceder. Nos olvidamos cambiar nuestra variable. Ya no tenemos la variable s, sino f. Corramos nuevamente el diagrama. Rapidito, vamos a activar la prueba de escritorio. Tenemos que n es 4. Vamos, c es igual a 1, f comienza en 1, pregunta, ¿1 es menor o igual a 4? Sí, hace la primera multiplicación, 1 por 1, 1, c incrementa su valor en una unidad, pregunta, ¿2 es menor o igual a 4? Sí, multiplica 1 por 2, ahora el resultado de f es 2, c incrementa su valor en una unidad, ahora es 3, pregunta, ¿3 es menor o igual a 4? Sí, hace la operación, 2 por 3, 6, el nuevo valor de f es 6, se incrementa su valor en una unidad, ahora es 4. Pregunta, ¿4 es menor o igual a 4? Sí, es igual, cumple la condición. Multiplica 6 por 4, 24, el nuevo valor de f es 24. Se incrementa su valor en una unidad, ahora es 5. Y veamos, ¿5 es menor o igual a 4? No, por lo tanto muestra el resultado del ejercicio donde el factorial de n, 4, el resultado es 24. Con lo cual hemos visto y hemos comprobado que nuestro diagrama cumple, ¿no? Realiza lo planteado. Por supuesto, ya se los dejo como práctica, que ustedes vayan probando con otros valores y practicando este diagrama, que es un ejercicio básico de programación, que nos sirve para entender cómo funciona un ciclo repetitivo y conocer los componentes importantes de un ciclo repetitivo, las variables acumuladoras y las variables contadoras. Como siempre, para mostrar las bondades del programa autoflujo, lo que vamos a hacer es ver cómo programamos este ejercicio en un determinado lenguaje de programación. Presionamos este botón, generar código. Bueno, ya hemos visto en anteriores ejemplos C, Java, C Sharp. Para variar, hagamos que nuestro autoflujo nos los programe en C++. Presionamos el botón generar código. Muy bien, aquí está el diagrama. Si nos fijamos, está totalmente programado. Vemos que en C++ la lectura de valores se lleva a cabo con la instrucción cin. Están nuestras variables inicializadas. Aquí está.
Y lo más importante, ¿cómo programa un ciclo repetitivo? Se programa como while. While c menor igual a n, abrimos llaves para indicar dónde comienza el ciclo. Aquí están las operaciones de acumulación y del contador. Cerramos con una llave que denota esto. Y cuando sale, lo que hace es mostrar el resultado de la variable f mediante la instrucción cout, ¿no? Muy bien, bueno, hemos visto en este segundo video de ciclos repetitivos cómo podemos diseñar un diagrama para obtener la sumatoria, y hemos visto también cómo haciéndole tres modificaciones, este mismo diagrama nos sirve para obtener el factorial de un número. Bueno, como siempre espero que les haya gustado este ejemplo y recordarles siempre que visiten el blog del programa en www.autoflujo.wordpress.com, donde van a encontrar toda la información del software Autoflujo, y también invitarles a que visiten la página de Autoflujo en Facebook, ¿no? Y nos regalen un me gusta, un like, para que nuestra comunidad siga creciendo cada día más. Muchísimas gracias y suerte con el desarrollo de este diagrama.